Y obviamente es de público conocimiento cómo está el país, ¿no? La situación de nuestro país. Venimos hablando con el tema de los sueldos, de las paritarias, de cuestiones que tienen que ver con la economía en general, pero también es importante meternos de lleno con las empresas locales, con las pymes, con todo lo que tiene que ver con el empresario, el que apuesta a la provincia de Tierra del Fuego. Obviamente estamos hablando del sector privado. Nosotros lo tenemos aquí en los estudios de Info3 Noticias a Cristian Topic, que bueno, obviamente agradecemos el estar acá para hablar de tu sector en particular y de, en líneas generales, digamos, cómo ves al país, ¿no? En cuanto a la economía. Bienvenido, Cristian. Perfecto, gracias, muy amable. Buenas noches para todo el equipo de Info3 Noticias y para toda su audiencia. Sí, un poquitito, nosotros estamos viviendo esta incertidumbre, como hace un ratito, bueno, charlábamos en off, un poquito con una inflación descontrolada en este sentido, con un manejo de costos para la industria que se hace muy difícil diariamente el poder trabajar, conllevar con esto el desarrollo de los costos e implementar una política de precios que pueda durar, digamos, a un mediano o corto plazo. Todos los días nos encontramos con diferentes tipos de aumentos, barreras para conseguir ciertos insumos. En nuestro caso, por ahí, la mayoría de la producción que tenemos queda y está radicada dentro de Tierra del Fuego, de nuestra provincia. No dependemos, por así decirlo, de tantos insumos extra, pero a veces necesitamos lijas, componentes, algunas herramientas de corte, adhesivos especiales que utilizamos en nuestra industria, que se nos hace bastante difícil de conseguir, o tenemos que implementar políticas de compra en un mediano plazo, haciendo una inversión, esperando 45, 50, 60 días de entrega, cuestión que a veces nos complica en el hecho de el financiamiento de esos insumos, porque tenemos que destinar unos fondos que quedan resguardados ahí con un componente que lo necesitamos y que no lo podemos utilizar en el momento. Es difícil proyectar, digamos. Obviamente, ¿no? hoy es muy difícil proyectar. Y estamos hablando que nosotros en la mayoría somos generadores de valor agregado, estamos localmente radicados cerca de los productores forestales de Tierra del Fuego, o sea, somos una empresa genuina, fueguina al 100%, pero realmente, bueno, la situación para nosotros igualmente es muy compleja en este momento. ¿Y cómo es la relación con quienes comercializan? O sea, ¿o lo hacen directamente ustedes y no buscan relación con otros, por ejemplo, con comercios que se dedican al amoblamiento, que podrían estar hoy tranquilamente buscando una manera de utilizar esta industria maderera que tiene un desarrollo y una implicancia de que no hay que esperar a que venga del norte del país? Sí, nosotros tratamos de competir. A ver, la madera de lenga es una madera nativa, corre con una desventaja, en realidad, en lo que tiene a relación de costos. Desventaja porque ser un nativo es un proceso más caro de extracción, explotación. Sí. Desde el arranque del aserradero no se compara a las maderas reforestadas, pero en su calidad y en sus virtudes, o sea, no tiene tampoco absolutamente nada que ver, desde su belleza y otras cualidades que, bueno, la hacen única en este caso la especie de madera de lenga. Consideremos que nosotros, porque lo tenemos acá, nos damos vuelta, vemos el monte de lenga, etcétera, etcétera, pero es de hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda y Tierra del Fuego, el sur de la Argentina. No existe en otro lugar del mundo. Exacto. Esta especie, Notophagus, no existe en otro lugar del mundo. Entonces, nosotros lo que implementamos es una cadena de valor agregado y tenemos acciones directas con carpinterías locales, tenemos muchísimos clientes privados en Ushuaia, obras de magnitudes, de hecho somos proveedores hasta de obras en el Cerro Castor. Hacemos mucho hincapié también en la promoción de este producto y la diferenciación que tiene en su uso y sus cualidades con respecto a otro tipo de maderas. Y también tenemos una cadena comercial, por ejemplo, la cadena Placa Centro, denominada, perdón que denomine, que nombre a la empresa, o Eger actualmente. Ellos venden, en este caso una empresa de acá, de gente de Tierra del Fuego, nos compra a nivel mayorista y revende y provee servicios con nuestros tableros. ¿Y el Estado? ¿El Estado no los atiende? ¿El Estado es otro tema, Pablo. Nuestro sector en el Estado no existe hace 30 años.
abandonados. O sea, la obra pública no utiliza lenga. Estamos abandonados completamente porque en las 10.000, 15.000 viviendas que se pueden hacer, por tirar cualquier número, Sí. ni un clavo de lenga se colocó en ese tipo de obras. La identidad de nuestra madera la hemos perdido en lo que tiene que ver en relación con el Estado provincial. ¿Por qué digo esto? Yo que me crié en Tierra del Fuego, tengo como imagen la construcción del Banco de la provincia de Tierra del Fuego que tiene su cielo raso en madera de lenga. Esas cosas son emblemáticas. Por suerte, el BTF tiene como una norma que ha utilizado en sus diferentes obras donde podemos lucir y apreciar la calidad de la madera de la lenga en sus techos, siquiera en eso. Ahora, el resto de las obras tenemos Durlock, más Durlock, por decir una marca, o placa de yeso, Sí. que donde lo fabrican en La Pampa, no sé. Y yo no digo que el 100% de todo esté hecho en madera de lenga, sino que un componente en donde el turista, donde el visitante, donde el ajeno, donde las personas nuevas que vienen a radicarse a nuestra provincia puedan apreciar la magnitud y la belleza de la madera que tenemos acá a la vuelta de la Sí. esquina en nuestra provincia. ¿Y es por una Algo cuestión de único. costos, Cristian? ¿O En a realidad, qué? a ver, el Estado tiene que intervenir en la economía local, porque los costos los pueden tener. Las empresas constructoras siempre te van a decir que hay costos que son exorbitantes. Nosotros en su momento planteamos desde Cafufama, yo integro desde sus inicios junto al presidente Ramón Gallardo, hace más de 15 años, y hará aproximadamente más de 10, que esto no depende de qué gobierno esté de turno, sino que ya lo hemos planteado en varias oportunidades, al IPB que en la obra pública al menos asignara un 3, un 5% de productos con valor agregado a la obra pública. ¿Por qué lo digo esto? No porque nos intervenga nuestra industria, sino que motorizamos toda la cadena comercial de la madera de lenga. Si vamos al aserraje, al aserradero, el productor trabaja, el carpintero trabaja, el secadero trabaja, el ebanista o el que le da la terminación, el que instala en obra trabaja. Entonces la cadena y el abanico es muy grande. Y lo más importante de todo eso, que todo ese abanico comercial que se desarrolla conjuntamente en esta cadena de la elaboración de la madera de lenga, conlleva que todo eso queda acá, esa gente, todo ese recurso económico y el recurso tributario para el Estado provincial también que se genera, queda acá. Eso es algo importantísimo. No es que estamos mandando plata afuera para traer X componente para la obra. ¿Cuán importante es que ese 3 o 5% se asigne nada más para poder colocar productos que embellezcan de una manera inigualable la obra pública para que resaltemos un recurso natural y nuestra especie propia y autóctona de esta provincia? Sin duda, y además la propia idea de que la generación de trabajos es propia, porque distinto es estar poniendo, por ejemplo, una madera que viene de la otra punta del país a amoblamientos, digamos, a terminaciones, a ventanas, y ese dinero directamente lo que hace genera puestos de trabajo, está bien, es en la misma República Argentina, pero en otro lugar, tributa en otro lugar. Correcto. Y lo pagamos nosotros aquí a 3.000 kilómetros. Exactamente. Y no nos olvidemos que acá no es por ser egoísta, pero cada uno defiende también su terreno y su territorio. Y estamos hablando de Tierra del Fuego, entonces generamos una microeconomía local que es potencial realmente. Sí. A mí como maderero, por ejemplo, cuando hablo de identidad, me da vergüenza, y esto lo comentaba o lo he comentado entre amigos también, que la Casa de la Cultura de Tolwyn tenga un techo de pino, por ejemplo. Sinceramente me molesta y muchísimo. Cuando estamos hablando del corazón de la isla, el eje central de donde estuvieron la gran mayoría de los productores forestales, digo estuvieron porque lamentablemente esos colegas hoy no han podido sobrevivir, algunos ni a la pandemia, otros a la falta de políticas de comercialización, otros a lo que acabo de comentar, que no ha habido un desenvolvimiento del Estado para poder desarrollar. Hablamos de que esta provincia tiene un recurso forestal inigualable, es cierto, pero no somos una provincia maderera, porque jamás hemos tenido políticas que desarrollen ese concepto. Ahora, Cristian, dijiste, no hablaste de la pandemia, bueno, este año es particular, ¿no? ¿Cómo ves
lo que se viene, digamos, un año electoral, entendiendo también que, bueno, tenés que subsistir, ¿no? Con tu negocio, con tus empleados, con, bueno, la gente que trabaja en tu rubro. Sí, es muy complejo y es complicada la situación, sinceramente, porque también la inflación nos va devorando el bolsillo a todos, entonces nuestro rubro no es esencial. Nuestro rubro lo que tiene es que la gente quiere invertir, quiere embellecer su hogar, su industria, su oficina, quiere tener un accesorio, quiere hacer un mueble o algo, pero si no puede hacerlo, lo va a desestimar, lo va a dejar pasar. El problema y el efecto colateral que tenemos nosotros como ese tipo de industrias es que con qué sobrevivimos o con qué vivimos y hacemos frente al día a día, porque nosotros también somos partícipes de esta economía inflacionaria, o sea, nosotros también de pagar 20.000, 30.000, 50.000, terminamos pagando 200.000 pesos de luz, así se acrecienta la tarifa de gas, mis empleados obviamente tienen que reforzar su sueldo, pero detrás de ese sueldo hay aportes, contribuciones y un sinfín de cosas más que a las empresas le generan erogaciones cada vez más grandes y de repente, si mis clientes no pueden afrontar o no pueden porque no llegan a fin de mes o hacen sus cálculos y no les da el número para colocar un producto de Lenga en este caso o del que fuere, hablo de la industria en general, me salgo de mi rubro, es muy particular la situación. Y en el año electoral, la verdad, también hay una incertidumbre, que nadie sabe qué es lo que va a suceder y vivimos el día a día constantemente. Cristian, ¿están haciendo únicamente pales? ¿Termina la industria maderera en realidad es trabajando únicamente con ese producto, que es un producto de descarte, que es un producto que no tiene... De descarte sí, pero se está llevando gran parte de lo que es un bosque nativo, que es un crimen, sinceramente. No estoy en contra de colegas, obviamente, que lo están haciendo para subsistir, porque al no poder insertar su madera o su trabajo en otro tipo de mercados, se le ha hecho imposible y el único recurso que le ha quedado en esta última instancia era el pallet. En su momento el pallet surgió y no fue una mala idea, porque no sé si todos, pero recordarán, hace muchos años atrás tuvimos vientos fuertes, se cayó mucha magnitud de monte por el tipo de árbol que es la lenga, y hubo mucho volteo natural por esos vientos fuertes y se implementó una política que era de hacer un reaprovechamiento y parte de ese reaprovechamiento se hacía para madera, para explotación, recursos, construcción, muebles, lo que fuera, y otra madera que no daba una excelente calidad, porque la lenga tiene muchas fallas, hacer un árbol de muchos años, se implementaba el concepto de decir, hagamos el aprovechamiento para el pallet para darle una asistencia a las industrias y generar una economía. El problema es cuando nos basamos que el monte nativo lo vamos a usar para el pallet. Ahí sí ya empezamos mal y terminamos mal directamente. Y eso es algo inconcebible. Si a alguien del resto del mundo nosotros le estamos diciendo que usamos un bosque nativo para fabricar pallets, cuando para eso hay otro tipo de maderas. Lo que pasa es que acá hay otro tipo de intereses que son económicos y cada uno defiende su bolsillo. Claro. Entonces, en el afán de sobrevivir, la gente accede a hacer el pallet de lenga. Y las empresas aprovechan, como siempre, las grandes empresas aprovechan ese momento cuando ese tipo de producto se debe hacer con maderas de reforestación que se deberían traer de otro lugar, no importa, y hacerse el pallet en Tierra del Fuego para generar la mano de obra local. Acá. ¿Sí? Perfecto, perfecto, esa es una gran idea. ¿Cómo haces para enfrentar la situación económica y bancar lo que termina siendo una pyme, lo que termina siendo casi una familia? Porque vos sin duda compartís con aquellos que por su condición son empleados tuyos, pero Correcto. Que, digamos, el trabajo a diario, la relación, los termina convirtiendo prácticamente en gente que uno aprecia más allá de la relación laboral. ¿Cómo haces para decir, bueno, tengo que estirar o hasta cierto punto llego y después tengo que pensar, yo me pongo en la cabeza el tipo que no da más y que tiene que echar a alguien, por ejemplo, porque no tiene trabajo, porque no se genera... es difícil. Nosotros llevamos, el año que viene cumplimos 30 años de trabajo continuo. Esto, primero, lo que uno tiene que pensar que es un equipo de trabajo, sinceramente. Si no tenés equipo de trabajo no podés ir a... Yo parte del reconocimiento que tengo, en este caso soy una cara visible ahora, pero del reconocimiento de trabajo que tengo es por el acompañamiento.
Mi señora Ileana hace años y años que me acompaña en la locura esta de emprender o algo, porque siempre vas contra la corriente. Mi socio Alejandro Ascar, o sea, un tipazo que siempre me acompañó en las malas, malas, malas y en alguna buena. Y mis empleados realmente son algo que es fundamental en la empresa. Yo tengo una muy buena relación con ellos y agradezco a los que están, a los que estuvieron conmigo, a los que pasaron, a los que tengo la suerte de que me vienen a saludar, a los que han hecho su propia empresa habiendo pasado por nuestra empresa y se dedican hoy y son carpinteros, que realmente es un orgullo para nosotros porque encontraron en nuestra empresa en su momento un aprendizaje que hoy les permite tener un oficio, las herramientas, y un sustento económico. Claro. Pero sí, es difícil. Lo que pasa que, bueno, uno, si no estás convencido de esto, que lo querés hacer y no sos emprendedor, directamente no estás en esto. En este país, en Argentina, no podés estar en esto, no existís. Entonces, es un convencimiento personal que uno tiene un objetivo a dónde quiere llegar. Y ese objetivo es a muy largo plazo y no sé si alguna vez lo vas a llegar a cumplir, pero es parte del deseo y del anhelo que uno tiene del logro a lograr, valga la redundancia. Y cuando escuchás que hablan los políticos de las pymes, del desarrollo de las pymes, de motorizar, de la economía, ¿qué sentís vos? No, discursos vacíos no me sirven, política. Soy apolítico, no estoy en ningún partido político, nunca estuve, no me interesa la política, nada. No es que no me interesa la política en general cuando tiene un beneficio social. Ahora, cuando queda en un discurso vacío realmente que no sirve de nada, y ya la gente, o sea, uno lo nota en las urnas, que la gente cada vez está más cansada, ni ganas de ir a votar tiene, que no me parece, en mi opinión personal, lo correcto, ¿no? Pero bueno, porque hay que defender esta democracia que tenemos la suerte de tener. Sí. Pero realmente hay un desgaste muy grande. Yo, sinceramente, no he visto a nadie que se ponga la camiseta y nadie duraría ni medio segundo estando en el cuerpo mío al frente de una empresa, pero no le doy ni una semana directamente dura, ni con la relación que puede tener con los empleados, porque realmente hay que saber llevar los problemas, porque mis empleados también tienen sus problemas y a veces uno los lleva al trabajo y uno como empleador tiene que saber convivir en esas situaciones. Sí. Entonces ahí es donde uno amalgama esas cosas y es donde, bueno, el empleado se da cuenta de la contención que tiene también y a veces no te cambia porque en una fábrica le pagan 100 pesos más o 100 menos. Se queda cómodo trabajando porque se siente a gusto en el lugar donde se desempeña, ¿no? Exacto. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo el haber estado acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy gracias. Amable. Nos vamos a nuestra segunda pausa. Hoy tenemos más noticias todavía en esta noche de lunes. Ya volvemos.